En Hechos capítulo 25, la semana pasada terminamos el capítulo 24 y dejamos a Pablo en Cesarea. Cesarea Marítima se llama, de hecho, está en Israel, pegado al mar Mediterráneo, y es un lugar muy hermoso. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Israel, por favor no dejen de ir a Cesarea Marítima. Estoy seguro que con quien quiera que vayan los van a llevar ahí y van a poder ver el lugar exacto en donde Pablo estaba presentando su defensa delante de Félix y delante hoy de Festo. En el capítulo 25, todavía en el capítulo 24, podemos ver que Pablo quedó en la prisión durante 2 años más, y durante esos 2 años estuvieron esperando que llegara un nuevo gobernante, un nuevo juez, que finalmente va a ser alguien llamado Festo. Y recordamos que se nos dice que Félix estaba esperando que Pablo le ofreciera algún dinero para soltarlo, para dejarlo libre, pero como Pablo no le ofreció nada, ¿verdad?, lo dejó preso todavía aún más. En el capítulo 25, en esta mañana, Hechos 25, y comenzando con el versículo 1, se nos dice: 3 días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y hablaron en contra de Pablo. Entonces los judíos todavía siguen hablando en contra de Pablo, todavía siguen levantando las acusaciones falsas que quieren levantar en contra de él. Y como este era un nuevo juez, esta era una nueva persona que venía a oír el caso, querían que estuviera al tanto de lo que estaba pasando, pero querían que estuviera al tanto de lo que ellos decían que estaba pasando, sin necesariamente escuchar el lado de Pablo. Versículo 3 dice: como un favor especial le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Noten cómo sigue la mata dando, ¿verdad? Los judíos, al ver que no habían podido aprender a Pablo, al ver que no habían podido matar a Pablo la primera vez, siguen todavía intentando de alguna manera aislarlo, de alguna manera tenderle una emboscada para acabar con él de una vez con todas. Y este era de nuevo un nuevo gobernador. Él no sabía nada acerca del caso, él era nuevo a la provincia, no sabía nada acerca de las costumbres judías, y los judíos estaban tratando de influenciarlo para llevar a cabo su plan. Versículo 4: Festo les dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y les dijo: si algunos de ustedes pueden acompañarme, háganlo. Si este hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo ahí. Noten de nuevo la protección de Dios. Noten de nuevo la cobertura de Dios, moviéndose en este hombre que no sabía nada acerca del caso, moviéndose en este hombre que no tenía ningún antecedente, para no cumplirle su deseo. Él estaba en Jerusalén, muy bien hubiera podido decir: ok, voy a mandarlo a traer para no tener que hacer el viaje, etcétera, etcétera. Pero movido, creo yo, por el Espíritu Santo, sin saber que el Espíritu Santo lo está usando, ¿verdad? Porque Dios usa hasta incrédulos para traernos mensajes a veces, para hablarnos a veces. Y creo que a veces, si pusiéramos un poco de atención a lo que algunos incrédulos nos dicen acerca de nosotros mismos y de lo que parece nuestra fe, haríamos muy bien, porque nos están mirando con ojos de incrédulos, no nos están mirando con ojos de cristianos, nos están mirando para juzgarnos. Y si nos juzgan ellos de esa manera, entonces quiere decir que esa es la manera en la que estamos presentándonos. Entonces, en lugar de mandarlos por un tubo, en lugar de no hacerles caso, debemos decir: oye, a lo mejor este hombre, esta mujer tiene razón en lo que está hablando y tengo que cuidarme un poco más. Pero vemos aquí el cuidado de Dios, vemos aquí todavía la protección de Dios, vemos aquí cómo Dios está usando a los mismos romanos para proteger a Pablo. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que Dios puede usar también a aquellas personas que nos juzgan para protegernos de alguna manera. Y tenemos que estar atentos, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestros ojos tienen que estar abiertos y ser sensibles a lo que Dios está tratando de hacer. En el versículo 6 dice: Festo se detuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días y luego fue a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Seguían intentando las mismas acusaciones, los mismos argumentos. Alguien dijo que el significado de la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pensando que se va a obtener un resultado diferente. ¿Okay? Así es que si nosotros estamos tratando de hacer lo mismo, usar nuestras mismas excusas, usar nuestros mismos argumentos una y otra vez, pensando que de alguna manera
los resultados van a ser diferentes, estamos comportándonos como gente loca, no estamos siendo cuerdos, porque si lo que hice ayer no me dio resultado, ¿qué me hace pensar que si lo hago ahora sí me va a dar resultado? Tenemos que pedir a Dios dirección, tenemos que pedir a Dios que Él nos guíe, tenemos que pedir a Dios sabiduría para saber cuándo las cosas que hemos estado haciendo que no han dado resultado hasta aquí, ¿verdad? Es tiempo de hacerlas a un lado y de empezar a buscar su rostro, de empezar a buscar su voluntad. Entonces seguían con las mismas acusaciones, seguían con los mismos argumentos, aunque de nada les había servido. Yo creo que si Pablo viviera en nuestros días, le iban a decir el apóstol de Teflón, ¿verdad? El apóstol de Teflón, porque nada de las acusaciones que le aventaban se le pegaban, ¿sí? Todo se le resbalaba. Parecía ser como que no importa qué dijeran de él, había alguna forma, había algo que estaba sucediendo sobrenaturalmente para que no pareciera a nadie que lo que estaba siendo acusado Pablo, de hecho lo estaba haciendo. ¿Saben qué? ¿Saben quién es nuestro teflón? El Espíritu Santo. ¿Okay? Y nosotros tenemos que diariamente revestirnos de ese Espíritu Santo para vivir una vida santa para Dios, para vivir una vida que pueda dar satisfacción a Dios y a nuestro espíritu, para que cuando se nos tiren acusaciones no se nos peguen para nada, para que la gente nos acuse y la gente que oye esas acusaciones diga: a este camarada nada se le pega, dicen que es esto, pero cuando yo hablo con él no parece ser, dicen que hizo esto, pero cuando yo veo su vida no puedo comprobar nada de lo que han hecho. Dicen que vive de tal manera, pero he estado en su casa, he estado con él en diferentes circunstancias y sigue siendo el mismo, no importa en dónde esté. Sí, para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos entonces, como Pablo, siempre andar en las cosas del Espíritu, cumpliendo con el propósito de Dios para que estas cosas sean realidad en nuestra vida. En el versículo 8 sigue diciendo Pablo, en su defensa dijo: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Las tres cosas de lo que lo hubieran podido acusar, de quebrantar la ley de Dios, nunca lo había hecho. De alguna manera ofender a los judíos, no lo había hecho tampoco, porque él mismo se purificó antes de ir al templo y pagó los votos de aquellos que iban a ir al templo con él, así es que no había de qué acusarlo. Ni contra el emperador, porque Pablo era un buen ciudadano romano. Sí, aun cuando era cristiano y aun cuando era judío por nacimiento, de todas maneras era un buen ciudadano romano. Y saben que ese es un ejemplo para nosotros también. ¿Okay? Debemos ser buenos cristianos, debemos ser buenos mexicanos, peruanos o lo que seamos, pero si somos también ciudadanos o residentes de este país, debemos de también ser buenos ciudadanos de este país, porque es en el que estamos viviendo. Entonces, de esa manera nada se nos va a pegar, de esa manera de nada se nos va a poder acusar, de esa manera podemos estar libres de culpa y la gente va a ver nuestro testimonio, como miraba el testimonio de Pablo, no iban a tener absolutamente nada que decir. Noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 9. Pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó: ¿prefieres ir a Jerusalén para que seas juzgado de todo esto delante de mí? Y Pablo respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador, y es en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir. Pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Dos cosas aquí. Pablo conocía sus derechos. Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano. Pablo conocía sus derechos como judío. Y Pablo reconocía sus derechos como cristiano también delante de Dios. Y Pablo hace apelación a todos y cada uno de ellos. Y eso de nuevo es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque a veces pensamos que como cristianos tenemos que aceptarlo todo. Es la voluntad de Dios que sufra esto. Es la voluntad de Dios que esto me pase. No, vamos a apelar al tribunal de Dios y vamos a decir: Señor, si esto es tu voluntad, como Pablo, estoy dispuesto a sufrirlo. Señor, si esto es por algo que yo hice, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. Señor, pero si no es, entonces voy a apelar a ti, que es la máxima autoridad que hay sobre nosotros, para nosotros poder recibir un juicio
que es justo para nosotros y que es la voluntad de Dios. Y si estamos algún día delante del tribunal de los hombres, si estamos algún día delante del juicio de los hombres, tenemos también que conocer nuestros derechos, conocer las leyes para saber a quién podemos apelar para que venga nuestra defensa si lo necesitamos. Pero reconociendo que siempre nuestra máxima autoridad, la máxima autoridad sobre nosotros es Dios mismo. Y poniendo todo en sus manos. Noten que Pablo dice aquí, si yo soy digno de morir, si he cometido algo que merezca la muerte, no me rehúso a morir. Estoy dispuesto a morir. Pablo no tenía temor a morir. Si recuerden, una de las cosas por lo que lo están juzgando es por su creencia en la resurrección de los muertos. Pablo entonces, porque creía en la resurrección de los muertos, no le tenía miedo a la muerte física. Para él la muerte no era nada. Él había visto al Cristo resucitado. Él había tenido testimonio del mismo Cristo, de que Él había resucitado entre los muertos y lo había visto vivo, había recibido enseñanza del mismo Cristo. Y al haber tenido experiencia con Cristo, entonces Él sabía que las cosas que le pudieran hacer aquí en la tierra no le iban a causar ningún daño. ¿Sí? No temía a la muerte, no temía a los hombres, no temía los ataques del enemigo. ¿Sí? Entonces Él estaba confiado en la resurrección. Él estaba confiado en que un día, aun cuando muriera, iba a resucitar y que la muerte no tenía ningún dominio sobre él. Déjenme decirles algo, por si no lo saben, por si no lo han escuchado por mucho tiempo, la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Porque el Señor Jesucristo nos dice que el que crea en Él, aunque muerto, vivirá. Y el que crea en Él no morirá jamás. Así es que para nosotros como cristianos no vivimos ni morimos como personas que no tienen al Señor y que no tienen esperanza. Vivimos sabiendo que si tenemos que morir, un día vamos a resucitar de entre los muertos. Y vivimos creyendo que si tenemos que morir, aun cuando nuestro cuerpo esté muerto, aun cuando no haya aliento de vida en nuestro cuerpo, aun cuando ya nuestros pulmones no estén tomando oxígeno, de todas maneras nuestro espíritu está vivo con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y esa es la esperanza que Pablo quería en aquel tiempo y Pablo quiere en este tiempo y Dios quiere en este tiempo que todos nosotros tengamos. ¿Saben que acaba de morir el papá del pastor Bill? No sé si saben quién es el pastor Bill, pero el pastor Bill acaba de morir su papá la semana pasada. ¿Sí? Y esta semana fue su funeral y lo sepultaron el jueves. ¿Sí? Y cada vez que hablo con el pastor Bill no anda así como que se murió mi papá. Pero tiene una paz en su corazón tremenda. Le pregunto, ¿cómo está tu mamá? Mi mamá está muy bien, sabe que un día lo va a volver a ver, pero pues vivió con él 57 años, así es que imagínense cómo se sentirá ahorita que despierta y ya no está él ahí, ¿verdad? Es una tristeza, claro, cuando alguien se nos muere es una tristeza porque ya no los vamos a ver físicamente aquí en la tierra. Pero tenemos la esperanza de que ya sea porque moramos o porque seamos transformados y llevados al cielo por medio del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, vamos a estar con nuestros seres queridos otra vez. Escuchen o lean conmigo más bien lo que Pablo les escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4. Él dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Vamos a detenernos ahí. Noten lo que dice, no quiero que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes. No se pongan tristes. Yo sé que la tendencia del corazón es entristecerse. Yo sé que la tendencia del alma es anhelar. Yo sé que el amor que sentimos por esas personas nos hace sentirnos como que es el fin de todo. Pero él dice, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Los que no conocen el poder de la resurrección de Cristo y que no saben que ellos como Cristo, por el mismo poder que lo resucitó a él, un día van a ser resucitados también. Ellos son los que se deben poner tristes. Noten lo que dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. ¿Se fija usted? Yo voy a ver a mi nana Lina una vez más. Yo voy a ver a mi padre terrenal una vez más, aunque murió cuando yo tenía 1 año y medio. ¿Por qué? Porque él murió creyendo en Jesucristo. Yo voy a ver a mi abuelo Victorio. Yo voy a ver a mi abuela Rogelia. Yo voy a ver a mi tío Lauro. ¿Sí? Yo voy a verlos a todos ellos de nuevo porque murieron habiendo puesto su fe en Jesucristo. Y ya sea que el Señor me traslade al cielo por medio del rapto, o ya sea que el Señor me deje pasar por la muerte, yo los voy a ver. ¿Sí? Y los voy a reconocer.
Y voy a darles gracias por todas sus oraciones, porque fue por sus oraciones que ahora estoy yo sirviendo al Señor, y fue porque ellos nunca se olvidaron de orar por mí, que el Señor finalmente logró alcanzar mi corazón, no se olvidó de mí, alcanzó mi corazón y me transformó, me cambió y me hizo una criatura nueva en Cristo Jesús. Y así nosotros también debemos de tener esa esperanza siempre, esa esperanza de que un día vamos a ver a nuestros seres queridos, de que así como el Señor Jesucristo murió y resucitó, así también Dios va a levantarnos a nosotros, porque si morimos en Cristo. En 2 de Corintios 4:14, Pablo les escribe a los corintios: sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Noten por favor, ¿sí? Porque necesitamos los cristianos saber que este es nuestro fin, ¿sí? Que un día el Señor Jesús nos va a llevar a su presencia y vamos a estar allá con todos los santos que se nos han adelantado y todos los santos que se vayan a ir con nosotros y después de nosotros, ¿sí? De tal manera que no vivimos nosotros pensando en lo que va a pasar, si me muero, si no me muero, si pasa esto, si no pasa aquello. Nuestra esperanza está en Dios, nuestra esperanza está en Cristo, y sabemos que Él es fiel, de manera que no tenemos de qué preocuparnos. Ahora, no quiero que crean que soy un pastor fatalista, ¿ok? No quiero que crean que me quiero morir, ¿ok? Y que con tal de estar con Jesucristo voy a ir y me voy a dar un balazo en la cabeza, voy a meter mi cabeza en el horno y voy a prender la estufa para morirme porque ya quiero estar con el Señor. No, porque Pablo mismo no tenía ese mismo sentir, y ninguno de nosotros debemos tener ese mismo sentir. Sí, las cosas se están poniendo color de hormiga, como dice mi mamá. Sí, las cosas están difíciles en el mundo. Sí, parece que las cosas van de mal en peor. Pero no por eso debemos desear morirnos, aunque queremos estar con el Señor. Al contrario, debemos desear estar más cerca de Cristo aquí en la tierra para poder presentar un testimonio de su bondad y de su gracia a los que todavía podemos influenciar con ese testimonio. Entonces debemos de desear estar con Cristo, pero al mismo tiempo debemos de pensar, ok, pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Estoy entre la espada y la pared aquí, no sé qué hacer, no sé qué pedir. Yo sé que mi alma quiere estar con Cristo, pero hay tantas cosas que hay que hacer aquí en la tierra todavía. Pablo tenía ese mismo sentir, ¿sí? Aun cuando Pablo no tenía temor de morir, eso no quiere decir que se quería morir, ¿sí? Eso quiere decir nada más que no tenía temor a la muerte, que él sabía que la muerte no se podía enseñorear de él, pero no quería morirse, ¿sí? Solamente por estar con el Señor, aunque eso era lo que deseaba. Él quería hacer la voluntad de Dios. Lean conmigo lo que Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 1, 21 al 26. Noten lo que dice Pablo aquí: porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo, y el morir ¿qué es? ¡Wow! Noten, vida y muerte ahí, y en tanto una como en la otra Pablo encuentra ventaja. Tanto en la una como en la otra Pablo encuentra gozo. Tanto en la una como en la otra Pablo encuentra propósito. ¿Se fijan? Para mí el vivir es Cristo. ¡Woohoo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero si me muero, es ganancia. Se fijan, en la misma oración, en el mismo versículo, vemos la vida y vemos la muerte. Y tanto lo uno como lo otro tiene que ver con Cristo y la presencia de Cristo en su vida. Ya sea que viva o que muera, la presencia de Cristo es lo que lo mueve, la presencia de Cristo es lo que lo motiva, la presencia de Cristo es lo que le da sentido a su vida. Y ese debe ser nuestro corazón también. A veces nos aferramos demasiado a las cosas de este mundo y no permitimos que las cosas espirituales, las verdades espirituales como esta, ¿sí? Leemos ese versículo y decimos amén, pero fíjense bien en lo que quiere decir. Sin Cristo no hay vida, y con Cristo aún en la muerte hay vida. Y esa es nuestra esperanza, ¿sí? Versículo 22 sigue diciendo: pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque por ambas cosas me encuentro en un dilema. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa
de ustedes. Noten por favor lo que está diciendo aquí Pablo, no se lo vayan a perder. ¿Okay? Yo quiero estar con Cristo. Sí, yo quiero estar con Él. Yo sé que partir y estar con Él es mucho mejor que cualquier cosa que pueda yo obtener aquí en la tierra. Pero estoy en una encrucijada. No sé qué escoger. Irme sería mucho mejor. Pero luego noten en el versículo 24, pero quedarme en la carne es más necesario por causa ¿de quién? De ustedes. Noten que no es por sí mismo que prefería vivir más, es por los demás que prefería vivir más. Y ahí está el secreto de la vida de Pablo. Ahí está el secreto de su satisfacción. Ahí está el secreto de su gozo. Ahí está el secreto de una vida productiva llena de fruto. Yo quisiera estar mejor con el Señor. Y si Él me llamara ahorita, estoy listo para irme. Y yo a eso digo, Pablo, amén, así sea. Y como siempre les he pedido, si un día me ven caer aquí, ¿saben qué? No llamen a los paramédicos. ¿Ok? Nadie trate de revivirme. Déjenme ir, por favor. Y llamen al grupo de alabanza y adoración y sigan cantando al Señor. Y al que me reviva, cuando me pare, pero noten, no quería más vida para vivirla para sí mismo. Él quería vivir más porque era mejor para sus hermanos. Entonces nosotros como cristianos debemos decir, sí, para mí vivir es Cristo y yo preferiría estar en su presencia, pero si el quedarme aquí es de beneficio para los demás, si el quedarme aquí es de beneficio para su iglesia, si el quedarme aquí es de beneficio para mi familia, si el quedarme aquí es de beneficio para mis hermanos, si el quedarme aquí es de beneficio para mi ciudad, etcétera, 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 entonces me quedo aquí. Porque me tiene aquí por alguna razón. Me tiene aquí porque tiene una misión para mí. Y si esta misión va a ser de beneficio para los demás, entonces me quedo aquí, aunque tenga que sufrir un poco más, porque no estoy en su presencia. Pero ese es el corazón de Pablo. En el versículo 25 de Filipenses 1 sigue diciendo, y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes. Noten, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Pablo no estaba pensando en sí mismo al querer vivir más. Pablo estaba pensando en los demás y cómo esa vida que Dios le iba a dar, ¿sí? Mientras lo dejara aquí en la tierra, iba a servir para el beneficio y la bendición de todos los demás. Es así como nos levantamos cada mañana nosotros diciendo, para mí el vivir es Cristo. Así es que voy a hacer lo que Cristo me ha llamado a hacer mientras esté vivo. Y si muero en medio de ello, entonces yo sé que va a ser ganancia. No hay manera de perder con Cristo. No hay manera de perder con Cristo. En Cristo ganamos, no importa qué esté sucediendo en nuestra vida. En Cristo vamos de triunfo en triunfo porque es para su gloria. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo 12 sigue diciendo, entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos respondió, puesto que ha apelado al emperador, ante el emperador comparecerás. Parecía ser que el tono de Festo aquí era una de burlarse de él, era una de querer hacer lo que se sienta más mal, ¿verdad? Oh, así es que entonces quieres apelar al emperador, quieres apelar a César, no te basta con mi juicio, quieres ir a él para presentar tu caso, entonces ¿sabes qué? Te voy a mandar con él. Y aquí Festo como que está pensando, ok, no sabes la que te espera ya. Pero ¿saben qué era lo que Festo no sabía? Que Dios le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma. Y que el corazón de Pablo estaba completamente dado a visitar a sus hermanos romanos. Y Festo aquí estaba ayudando a que eso sucediera. ¿Quieres ir a Roma? ¿Quieres apelar ante César? ¿Quieres apelar ante el emperador? Entonces te aseguro que vas a llegar. ¿Se fijan la mano de Dios aquí? ¿Se fijan aquí la providencia de Dios? Sí, él estaba en la cárcel, Pablo estaba en la cárcel, él quería ir a Roma, ¿sí? Y ahora iba a ir a Roma en un crucero con todo pagado por el gobierno romano. Bueno, no va a ser un crucero, ¿verdad? Por así decirlo, pero se oye
Chistosón, por eso lo dije, ¿verdad? Se va a ir pagado por el gobierno romano. El gobierno romano va a pagar todo el viaje. El gobierno romano se va a encargar de custodiarlo, pero también de asegurar de que él va a llegar allá, pase lo que pase. Y eso era el deseo del corazón de Pablo. ¿Sí? A veces cuando leemos en las escrituras que encomendemos al Señor nuestro camino y Él hará, y cómo Él nos va a dar todos los deseos de nuestro corazón, inmediatamente empezamos a recordar deseos que tenemos y cómo quisiéramos que los llevara a cabo, ¿verdad? Y cuándo quisiéramos que los llevara a cabo, ¿verdad? Yo quiero un carro 2016 y lo quiero con aire acondicionado y quiero ir y que me digan, llévatelo, no hay problema, etcétera, etcétera. A veces, ¿saben qué? Dios nos da los deseos de nuestro corazón, pero a veces usa métodos que para nosotros no son los mejores. Y a veces usa también caminos por donde nos lleva que para nosotros no son los más fáciles. Pero ¿saben qué? Es la voluntad de Dios, es el camino que Dios ha abierto, y como Pablo nosotros debemos de estar dispuestos a caminar por él, aunque sea difícil, porque Dios está con nosotros, porque Él no nos deja ni nos desampara. Cada paso que demos Él va a estar ahí, cada peligro que encontremos Él va a estar cuidándonos, y aun cuando tengamos que pasar por el agua, como dice Isaías, no nos va a negar, y aun cuando tengamos que pasar por el fuego, no nos va a causar daño, porque Dios va a estar con nosotros. ¿Quién dice amén? Porque ¿qué nos dice Romanos 8:28? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y Pablo había sido llamado con Dios y estaba en el centro del propósito de Dios, que era predicar el evangelio, y porque estaba en el centro del propósito de Dios, aún lo que le estaba sucediendo aquí estaba resultando para su bien. Versículo 13 de Hechos 25 sigue diciendo: algunos días después el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Ahí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo y le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre, contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos se presentaron y me exigieron que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no acostumbran condenar a muerte a nadie si quienes lo acusan no están presentes, es decir, para que el acusado pueda defenderse. Esto lo vemos en muchos países que tienen leyes basadas en las leyes antiguas, en donde, por ejemplo, en México tienen lo que se llama el careo, ¿verdad? En donde el acusador y el acusado se enfrentan para que tanto el uno como el otro exprese lo que tiene que expresar y se defienda o sea acusado, y entonces el juez escucha a los dos lados. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? A ver, ¿quién comenzó? Él, ella, él. ¿Quién fue el que tiró la primera piedra? Él, ella, él, ¿verdad? Y lo que hacemos es, pues como yo no soy juez y yo no tengo la habilidad para leer mentes, si yo no estaba ahí, últimamente los dos se me sientan ahí y no se me mueven por una hora, ¿verdad? Porque ¿de qué lado nos vamos a hacer? ¿Verdad? Gloria a Dios por los jueces y los tribunos y todos los demás que toman esas decisiones de acuerdo a las evidencias que se le presentan, porque yo en realidad me he encontrado en, ¿qué hago aquí? Por los dos no van últimamente, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer, pero se acostumbran esas leyes. Fue lo mismo que estaba pasando aquí con Pablo. Versículo 17 sigue diciendo: entonces todos ellos se presentaron y yo actué sin tardanza. Al día siguiente ocupé mi lugar en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Estaba pensando que iba a ser algún cargo que tenía que ver con alguna ley específica romana en particular, pero no era nada de eso. Versículo 19. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto del que Pablo afirma que está vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá. Versículo 21, pero Pablo pidió ser retenido y apelar a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces di órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador. Agripa dijo entonces a Festo: también yo quiero oír a ese hombre. Y Festo le respondió: pues mañana mismo lo oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó entonces que llevaran a Pablo. Noten cómo esta audiencia no fue solamente delante de Festo,
y Agripa y Berenice, sino que fueron traídos a un anfiteatro, ¿sí? Todos los tribunos, los principales sacerdotes, los hombres principales de la ciudad, gente poderosa, gente rica, todos fueron invitados a ver a este hombre. Imagínense ustedes lo que ha de haber pensado Pablo cuando fue puesto en medio del anfiteatro y ve todas estas personas tan importantes dispuestas a escuchar lo que tenía que decir. Ahora, para que se den una idea de dónde fue que Pablo fue juzgado, miren las fotos que tengo aquí. La primera ese es el anfiteatro en donde fue juzgado Pablo. Allí en ese anfiteatro fue donde se presentó delante de Festo y de Berenice y de todos los demás. La que sigue, así es como se ve en nuestros días, porque ahí todavía tienen conciertos, tienen presentaciones de conciertos musicales y todo tipo de eventos ahí. Así es que eso todavía lo pueden ver en Cesarea Marítima en Israel. Y luego la que sigue, si se fijan ahí en medio estamos mi esposa y yo. Nosotros también estuvimos en el juicio de Pablo. No es cierto, no es cierto. Yo sí estoy así de viejo, ella no. En el año 2006 tuvimos la oportunidad de ir a Israel y fue una de las experiencias más hermosas, 2005, 2006 creo, fue una de las experiencias más hermosas que hemos tenido. No es un comercial para que vayan a Israel, pero este es ese anfiteatro en donde Pablo fue traído delante de todas estas gentes. Tenía un cupo se habla de entre 14, 15 a 20 mil personas, ¿ok? Y no voy a decirles que estaba lleno porque no estaba yo ahí, pero me imagino que ha de haber habido algún alboroto tremendo, ¿verdad? Porque Festo había llamado a Pablo y a Berenice y a Agripa a que miraran esto. Entonces, sin duda Pablo miró esto como una puerta abierta de par en par, una vez más. ¿Para qué? Para testificar de Cristo, para hablar de Cristo. Y noten la misericordia que Dios tiene hacia estos hombres. Ahora, ¿por qué hablo de que tiene misericordia para con estos hombres? Porque les va a dar la oportunidad una vez más de escuchar el testimonio de Pablo. Y les va a dar la oportunidad una vez más de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y les va a dar la oportunidad una vez más de que finalmente crean en Él y sean salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al arrepentimiento de sus pecados, que sus pecados sean perdonados y encuentren la salvación de su alma. Y Dios quiere eso aquí también esta mañana. Si hay alguien que está aquí que no ha recibido a Cristo todavía, Dios lo ha traído aquí, ya sea que su esposa lo arrastró para que viniera, ya sea que su esposo lo arrastró para que viniera, ya sea que sus padres los arrastró para que vinieran, ya sea que sus amigos les dijeron vengan y vean y escuchen. Dios una vez más está mostrando su misericordia al permitir que escuchen este testimonio del Evangelio de Jesucristo y de la fidelidad de Dios y de la vida eterna en Él, para que finalmente vengan al arrepentimiento y puedan ser salvos. ¿Y quién dice amén? Amén, amén. Entonces llevan a Pablo a este anfiteatro y lo presentan delante de Berenice. Y luego noten en el versículo 24 sigue diciendo: y dijo: Rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí en Jerusalén un gran número de judíos me ha pedido a gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él, noten, nada que merezca la pena de muerte. Y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Como no tengo nada concreto que pudiera escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes y principalmente ante ti, Rey Agripa, para que lo examines y así tenga yo algo que escribir. Ciertamente no me parece razonable enviar a un preso y no informar de que se le acusa. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Escuchen la defensa de Pablo, por favor. Versículo 2. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Te ruego que me escuches con paciencia. Ahora un poco de información acerca del rey Agripa. Este es el rey Agripa II, que era nieto del rey Herodes el Grande,
que fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años cuando nació Jesucristo, cuando intentó matarlo a él porque lo identificaron como el rey de los judíos, y era hijo del rey Agripa I, que fue quien decapitó a Jacobo, arrestó a Pedro con el propósito de matarlo también. Este es el rey Agripa de quien estudiamos en Hechos capítulo 12. Se dice que Berenice y el rey Agripa eran hermanos, pero que también eran esposos. Entonces, estos Herodes de los que hablamos en la Biblia eran una familia seriamente torcida, ¿verdad? No hay otra manera de nombrarlos, de describirlos. Y era una familia que había pasado mucho tiempo en Judea con los judíos, y entonces Agripa tenía conocimiento de las costumbres y las leyes judías porque su familia había estado lidiando con los judíos por mucho tiempo. Y luego Pablo comienza su discurso. ¿Y cómo comienza su discurso? Lo primero que vamos a ver es que empieza hablando de su vida pasada. Empieza hablando de su vida antes de Cristo. Noten ahí en el versículo 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos saben también y lo pueden atestiguar. Ellos pueden decirles que lo que estoy diciendo es verdad. Ellos pueden confirmar que lo que estoy diciendo es verdad. Que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso día y noche sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, rey Agripa, por la que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Noten, los judíos tenían la misma esperanza de resurrección de los muertos. Muchas de las cosas que Pablo creía, como ya hemos visto en otros estudios, ellos mismos lo tenían. El problema con los judíos era que la resurrección que Pablo predicaba era una resurrección en Cristo Jesús. Y a ellos, al mencionar a Cristo Jesús, se rebelaban, porque no querían que su Mesías fuera alguien que había sido crucificado y que había muerto de una manera tan vergonzosa. Entonces, ellos están entonces abogando en contra de la resurrección de los muertos. Y Pablo lo primero que les dice es, ¿se les hace increíble pensar que Dios pueda resucitar a los muertos? Ese es su problema con lo que yo hablo, ¿sí? Ese es lo que les impide que crean en Jesús, que hablo de la resurrección en los muertos, de los muertos. Y yo pienso, cuando escucho gente que no cree en Jesús, que no cree en los milagros, que no creen que hay una resurrección, que no cree que hay un cielo, que hay una vida eterna, yo les pregunto, ¿crees tú que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y me dicen, no, pues sí, eso sí lo creo, eso es creíble, ¿verdad? Porque pues alguien tuvo que ser responsable de todo eso. Entonces, si tú crees que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué se te hace imposible? ¿O por qué se te hace imposible que Dios pueda resucitar a los muertos? ¿Qué había antes de que Dios, por el poder de su palabra, creara todo lo que existe? ¿Qué había antes? Nada. Nada. Cero. Sin embargo, Dios dijo, hágase. ¿Y qué sucedió? Se hizo. Entonces, si Dios de la nada puede hacer algo, ¿se le hará difícil levantar a alguien de entre los muertos? Tomar los huesos y cubrirlos de carne otra vez. Lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Tomar los huesos y cubrirlos de carne, darle un cuerpo completamente nuevo, darle un cuerpo glorificado. No, porque es experto en hacer algo de la nada. Ha hecho algo de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ha hecho una persona salva, que le conoce personalmente, que escucha su voz, que entiende su palabra, que siente el testimonio del Espíritu de Dios, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, cuando en un tiempo estuvimos completamente muertos a estas cosas espirituales, y ahora las sabemos y las creemos y las damos por seguras porque Él hizo algo en nosotros de la nada que había en nosotros.
Entonces, ¿les será difícil levantar a alguien de los muertos? Es más, el escritor a los Hebreos escribe en Hebreos capítulo 11 y el versículo 3: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía, o sea, de la nada. Por fe lo creemos, y por fe creemos también en la resurrección de los muertos. Entonces, si Dios con solo su palabra pudo crear todo lo que vemos de la nada, ¿les será difícil de nuevo resucitar de los muertos, a resucitar a los muertos de la tumba? Nada. ¿Por qué? Porque con Dios nada es imposible, ¿verdad? Y con fe todo es posible, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ganamos de los dos lados. No hay manera de perder con Dios, ¿sí? Si creemos lo que Él nos dice en su palabra. En el versículo 9 de Hechos 26 sigue diciendo: reconozco haber creído, Pablo hablando todavía, que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras, con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, que eran los que ahora estaban siendo parte del concilio que lo estaba acusando. Iba, sigue diciendo ahí, con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino, a mí y a mis compañeros. Y todos rodamos por tierra. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo, que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Noten lo que le dice aquí Pablo: tú vas a ser ministro y tú vas a ser testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Quiero decirles algo que algunos quizás se van a quedar asombrados, otros ya lo saben, pero no lo han tomado en cuenta. Otros simplemente lo están evadiendo a como de lugar. Dios nos ha llamado a nosotros a ser ministros y testigos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Este es nuestro propósito como cristianos. Dios nos ha llamado a nosotros a ser ministros y testigos de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida y de las cosas que todavía está por mostrarnos y de las cosas que todavía va a mostrar a través de nosotros. Todos los que somos salvos hemos visto cómo Dios nos ha ido transformando y cambiando a través de su poder, del poder de su Espíritu Santo y a través de nuestro caminar con Él. ¿No es cierto? Ninguno de los que estamos aquí, que somos salvos en realidad, somos los mismos que Jesús encontró cuando andábamos en el pecado. Cosas han cambiado en nuestro corazón, cosas han cambiado en nuestra manera de pensar, cosas han cambiado en nuestra manera de actuar, cosas han cambiado en nuestra vida, en cómo nos comportamos los unos con los otros, aún contra nuestros enemigos. Cosas han cambiado porque el poder de Dios nos ha transformado. Esas son las cosas que debemos de testificar delante de los incrédulos. Esas son las cosas que constantemente debemos estar hablando delante de los incrédulos. Por eso este servicio de Día de Acción de Gracias que tuvimos el martes fue tan importante, porque hubo gente que se paró al frente a dar testimonio de lo que Dios había estado haciendo en su vida a través de este año. Y ¿saben qué? Pueden estudiar teología, pueden estudiar apologética, pueden estudiar lo que quieran estudiar para defender, entre comillas, su fe, para defender la palabra de Dios, para defender a Dios mismo, que como ya les he dicho, no necesita que nosotros lo defendamos. Pero lo más poderoso que tienen para decirle al mundo es el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esto es lo más poderoso que tienen y debemos de testificar de ello día con día con día. Testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cantamos hace rato: fui ciego, pero ahora veo. ¿Sí? Fui pecador, pero ahora soy salvo.
¿Sí? Era un incrédulo, pero ahora creo. No tenía yo ninguna inclinación por las cosas espirituales, pero ahora es lo único que me llena. Ahora es lo único que me da propósito. Ahora es lo único que me hace sentir que en realidad hay algo en este mundo que debo estar haciendo. ¿Sí? Le sigue diciendo aquí Pablo, contándole lo que el Señor le dijo, y el Señor le siguió diciendo en el versículo 17: yo te libraré de tu pueblo y de los judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Noten, yo te libraré, yo voy a estar contigo. Yo voy a dar cada paso contigo y yo voy a estar ahí, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Noten aquí, para que les abras los ojos por medio de la palabra de Dios, por medio de tu testimonio, y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Saben qué, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas? Si no están en Cristo, no están en la luz. Están en las tinieblas. Están en la oscuridad todavía. Y aun cuando creen que ven, no están viendo como Dios quiere que vean. Están viendo todavía a través de sombras. No están viendo claramente lo que Dios quiere en sus vidas. Están todavía en las tinieblas. Y si no están sometidos al poder de Dios, están entonces sometidos al poder de Satanás. No hay vuelta de hoja. No hay un área gris. Es blanco o es negro. O se está en la luz o se está en las tinieblas. O se está sometido a la ley de Dios y a lo que Dios quiere, a lo que Él manda, o estamos o no estamos, y en ese caso estamos sometidos a Satanás. Y ¿saben qué? Nadie cree que está sometido a Satanás. Ninguno de nosotros diría: oh, yo sé que estoy sometido a Satanás, yo sé que estoy en tinieblas. Ninguno de nosotros lo aceptaríamos. Pero si no estamos en la luz, estamos en tinieblas. Y si no nos hemos sometido al poder de Dios, nos hemos sometido al poder del diablo. No hay vuelta de hoja. Sí, porque el Señor Jesucristo es la única luz, en realidad. No hay otra luz. Acuérdense, ¿cuándo dijo Pablo que había visto esa luz? A mediodía. Y la luz que vio era más resplandeciente que el sol. Así es que hay una luz más poderosa que la luz del sol que está ahorita, que vemos ahorita en el cielo, que tiene que alumbrar nuestros ojos para que podamos ver con claridad la persona de Dios, quién es Dios, cuál es la obra de Dios. Porque podemos creer que estamos viendo claro, porque tenemos la luz del sol, pero la luz de Cristo es mucho más poderosa todavía y nos hace ver con claridad todo lo que está escondido. Sí, el mismo Señor Jesús nos dice en Juan 12:46: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que si no se cree en Él, se está en tinieblas. Porque si esto es verdad, lo contrario también es verdad. Sí, Él es la luz. Pedro nos escribe en 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Noten, eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 18, ¿ok? Para que por la fe en mí, Jesucristo hablándole a Pablo, reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Esa es la herencia de la cual está hablando Pedro aquí. Y esa herencia la vamos a recibir en los cielos. Está reservada para nosotros en los cielos, dice el versículo 4 de 1 de Pedro 1. Cuando uno hace una reservación, ¿qué significa eso? Que cuando llegue, va a estar ahí nuestro lugar reservado. Va a estar ahí nuestro estacionamiento reservado. Va a estar ahí nuestro cuarto reservado. Y Dios no es de los que saben tomar la reservación, pero no saben guardar la reservación. Dios es el que hizo la reservación, Dios es el que asegura la reservación, Dios es el que garantiza la reservación, y Dios es el que va a recibirnos en el cielo y va a decir: pasa, tu reservación está lista. Pasa.
Y espero que todos nosotros tengamos esa seguridad. A los romanos, Pablo les escribe en Romanos 8, los versículos 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Qué tan grande es la aflicción que está pasando ahorita? ¿Qué tan grande es la carga? ¿Qué tan grande es la persecución? No se compara. No se compara con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros cuando el Señor aparezca. Y esa es la esperanza que nos hace seguir adelante. Esa es la esperanza que nos ayuda a seguir caminando con Él. Esa es la esperanza que nos ayuda a seguir confiando en Él. Y cuando lo vemos de esa manera, cuando lo vemos desde el punto de vista celestial, como Pablo miraba las cosas, ¿qué nos puede hacer daño aquí en la tierra? La muerte es a lo que más le teme el hombre, ¿no es cierto? Pero en Cristo ni siquiera eso tenemos que temer. Entonces, ¿qué se puede comparar? Para terminar aquí esta mañana, y mientras el grupo de alabanza pasa al frente, lean conmigo lo que dice Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Tenemos vida eterna. Todos los que estamos aquí, que creemos en Jesucristo, no vamos a morir. Aun cuando este cuerpo dejara de jalar oxígeno, aun cuando nuestros pulmones dejaran de funcionar, aun cuando nuestro corazón dejara de latir, no vamos a morir. Tenemos vida eterna en Él. No por nada que nosotros hayamos hecho, no por nada que nosotros vayamos a hacer, sino por su mera misericordia y gracia. Y cuando tenemos esa seguridad, podemos seguir caminando por esta vida con tranquilidad, con paz en nuestro corazón, por la esperanza viva que existe en nosotros.